Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Fuente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que Germandiel, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Jorge. Gracias. Estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial y bueno, bendecidos, contentos. Jorge, ¿cómo tú estás en este día? ¿Sí estás allí, Jorge? Sí. Ok. Bueno, sí, como les decía Jorge, bueno, imagino que ya saludaste, estamos muy bien, gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial y bueno, agradecido con el Padre Celestial. Bienvenidos sean todos a este su espacio, su programa Dios de lo Imposible. Hoy, pues, como siempre, les envío un fuerte abrazo y les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y bueno, muy contento también porque el Padre Celestial, pues, nos permite hablar en el día de hoy acerca de la autoridad espiritual. Ese es el tema a llevar a cabo en el día de hoy, sí, la autoridad espiritual. Y sobre la base, sobre eso, pues estaremos pues hablando, ¿verdad? Es un tema pues que pues tiene mucho que cortar, ¿verdad? Analizaremos como que dos facetas pues de lo que tiene que ver con la autoridad espiritual, ¿verdad? Una es la que tiene que ver con la autoridad espiritual dada por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Eh, y otra, la que tiene que ver con esa autoridad, pues que el Padre Celestial pone sobre nuestra vida. Es una autoridad espiritual, ¿verdad? Es un Padre espiritual a los cuales tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Entonces, pues partiendo desde la base pues, de la autoridad espiritual, ah, eh, que tenemos nosotros pues, como sus hijos o como... ah, entonces analizamos, por ejemplo, el pasaje de Efesios, capítulo 6, verso del 10 al 20, mi amado hermano, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿qué nos hace mención el Padre Celestial con referencia a Efesios, verdad? ¿O qué nos dice en este día? Que tomemos la autoridad, ¿verdad? La autoridad porque Él nos ha tenemos que entender primeramente que Él nos ha dado esa autoridad. Pero autoridad ¿para qué? Para hacer las cosas las cuales Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Y también debemos tener, dice, sabiduría, ¿verdad? De cómo vamos a utilizar esa autoridad espiritual, porque muchas veces con esa autoridad podemos atropellar, podemos causar daños a otras personas, ¿no? Entonces, Él nos da esa autoridad espiritual, pero también nosotros debemos saber cómo usar esa autoridad espiritual, ¿verdad? Y partiendo de esto, ¿verdad? Es importante también nosotros aprender a respetar a las autoridades espirituales, ¿verdad? Como pues meditaba durante este fin de semana, por ejemplo, si usted va a una organización, usted se dirige básicamente o principalmente, pues muchas veces si vamos a hacer una compra, ¿verdad? A una empresa, por ejemplo, de alimentos, hay un gerente que está encargado allí, gerente de ventas, ¿verdad? Que está allí para eso, para gestionar esas ventas, que tiene habilidades, que tiene capacidades, y que fue puesto allí por la empresa, ¿verdad? Y también puesto por Dios
porque tiene esas capacidades y esas habilidades para gerenciar, ¿verdad? Entonces, si vamos nosotros a solicitar una venta o cotizar o vamos a hacer una venta, ¿verdad? Entonces, probablemente nos vamos a encontrar o nos vamos a topar o nos van a dirigir con una persona capacitada allí como es un gerente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Debemos respetar a esa persona como gerente porque tiene esas habilidades, ¿verdad? Como muchas veces nos encontramos personas que no tienen ese respeto, ese temor, esa reverencia con relación a eso, ¿verdad? Y atropellan a todas las personas que se le atraviesan y no tienen ese entendimiento de que son personas allí, que son autoridades allí puestas por Dios. También hay autoridades como los autoridades policiales, autoridades gubernamentales, las cuales nosotros tenemos que respetar, ¿verdad? Y sobre la base de eso, pues nosotros poder primero respetar y después ejercer nosotros autoridad. Como nosotros demandamos de alguien respeto o autoridad, ¿verdad? Si nosotros no respetamos a esas personas, ¿sí? Desde el punto de vista de mi propia experiencia, muchas personas, pues, digamos así la palabra, pues se han equivocado, ¿verdad? Porque, como les digo, no, no ven lo que está dentro de la persona, sino lo que está fuera, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ejemplo, vemos una persona joven, ¿verdad? Y decimos, no tiene la experiencia, ¿no? Y son esas personas que, como les decía, han puesto Dios ahí, ¿verdad? Para ejercer esa función. Yo conozco, por ejemplo, autoridades espirituales, pastores, ¿verdad? Muy jóvenes, ¿sí? Que si nosotros lo vemos desde el punto de vista, desde lo externo, ¿verdad? No calificarían para el ser humano. Pero Dios lo puso allí, como en el caso de David, ¿sí? David fue puesto allí por Dios, ¿verdad? Dios lo ungió, Dios lo envió, ¿verdad? A ser el sucesor de, de aquel rey, ¿verdad? Y así sucedió, pero para los hombres David no calificaba, lo veían muy joven, no tenía, según ellos, la experiencia, pero Dios lo escogió, ¿verdad? Y así nosotros debemos respetar también a nuestras autoridades espirituales. Nos parezcan a nosotros que califican o no, porque como decía fue Dios quien los puso allí, ¿verdad? Y es Dios quien decide. La palabra también hace mención de que Dios es el que quita y pone reyes, ¿verdad? Así que nosotros debemos respetar de igual forma, por ejemplo, a un presidente, a un gobierno, ¿verdad? Nos guste o no la forma como lo están haciendo, pero Dios es el que se encarga, ¿verdad? De ponerlo y de quitarlo. ¿Sí? Aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, debemos respetarlo y como dice su palabra, orar por lo que está en eminencia, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, seguimos pues adelante, ¿sí? En donde vemos que en Efesios, capítulo 6, verso del 10 al 20, decimos, dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, ¿sí? Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces, una de las cosas importantes es que
Dios, como decía, Dios nos ha dado autoridad espiritual, ¿verdad? Como vemos aquí en Efesios, Pablo hablaba de que, pues, él que decía, oren por mí para que de mí, al abrir mi boca, sea dada palabra a conocer con denuedo del ministerio del Evangelio. Es decir, que cuando él hablara, saliera palabra de Dios, no palabra de hombre, ¿sí? Y así debe ser para con nosotros. Que no hablemos nosotros, sino que hable el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, ¿sí? Porque así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Hablamos y, y quedamos sorprendidos cómo nosotros mismos hablamos, porque es Dios mismo hablando a través de su autoridad, ¿sí? A través de esa autoridad que Él nos ha dado, ¿sí? Y entender que nosotros, como hijos de Dios, recibimos esa autoridad, ¿sí? Porque muchas personas no entienden o no aceptan, ¿verdad? Por ejemplo, a un inconverso, un impío, no va a entender y no va a aceptar que usted y yo tenemos autoridades en el mundo espiritual, ¿verdad? Una autoridad dada por nuestro Padre Celestial, no que nosotros la tomamos en la fuerza, Él nos la dio, ¿verdad? Pero muchas personas no entienden eso, de que tiene una autoridad, usted y yo tenemos una autoridad, ¿verdad? Y también hay personas que Dios nos ha puesto como autoridad, ¿verdad? Pero, y eso se le hace muy difícil entender al inconverso, ¿verdad? Incluso los critican. Yo me he topado con personas que dicen, pero ¿cómo que hablan de autoridad? Eh, ¿Qué autoridad? Bueno, ya vamos a ver más adelante que esa autoridad nosotros la tomamos como ejemplo, pero del que nos las dio, ¿quién nos las dio? Nuestro Dios. ¿Quién nos las modeló también? Jesús. Ya vamos a ver que Jesús nos modeló su autoridad aquí en la tierra, ¿sí? No sé qué nos dice el Padre hoy a través de Efesios, que tomemos la autoridad porque Él nos las ha dado, ¿sí? Esa autoridad para hacer las cosas que Él nos ha mandado. Si a las cosas no están funcionando, o vienen tropiezos, o vienen obstáculos, toma la autoridad dada por nuestro Padre Celestial y desecha esos obstáculos, desecha los antidiseños, desecha las cosas que quiere tramar, esas artimañas que quiere tramar el enemigo, eso para que no se lleve a cabo las cosas, ¿sí? Toma la autoridad y echa fuera a tus enemigos, echa fuera a esos angustiadores, echa fuera a esas pequeñas zorras, ¿verdad? A esos Tobías, a esos Zambalá que quieren venir en contra sobre lo que Dios te ha hablado, ¿sí? Y hasta te desechan tus cosas, ¿verdad? Como que vas a hacer esto y esto no tiene significancia, ¿verdad? ¿Por qué vas a hacer eso para Dios? Eso no tiene significancia. Para muchos, lo que nosotros hacemos, trabajamos para Dios, no tiene significado, ¿verdad? Pero para Dios sí, y de hecho, déjame decirle, eso que tiene más, sí, que tiene igual significado que lo que usted hace en lo secular y que nosotros hacemos para Dios, ¿verdad? O hasta más, yo no sé, pero enfoquémonos en lo que Dios nos ha demandado y no dejemos lo que, como otras personas dicen, ¿por qué haces eso? Eso es pérdida de tiempo. No, servir a Dios no es pérdida de tiempo, amado hermano, es más bien, es el mayor deleite que tenemos como hijos, ¿verdad? Hacer las cosas primero para Él. La palabra hace mención, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Sí? Entonces enfoquémonos en eso. Tomemos la autoridad, desechemos toda palabra, desechemos toda artimaña del enemigo y sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesús Hamashia. El Padre Celestial no, o Jesús nos hace mención de que en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Está hablando allí de autoridad espiritual, ¿sí? Está hablando allí de autoridad espiritual. Y vemos la palabra en Marcos, capítulo 16, verso del 15 al 18, donde vemos que él y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Mas el que no creyere será condenado. Vemos la importancia de creer, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, ¿sí? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿sí? Entonces vemos que Él
Jesús comisionó a sus apóstoles, ¿verdad? Le dio autoridad y le dijo, pues, que estas señales seguirían a los que creyeren, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Le dio otro ejemplo como si tomaran cosas mortíferas no les hará daño, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que si estamos con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos echar fuera un demonio, podemos liberar a una persona que esté endemoniada, porque es en su nombre, no es en nuestro nombre, ¿sí? Y es por la autoridad que Él nos ha dado que echamos fuera a los demonios, ¿sí? No por nosotros. Nosotros, como seres humanos, no podemos hacer eso, ¿verdad? Y como dice su palabra, también un reino no puede eh, mm, mover a otro reino igual. Es decir, si yo ando en tinieblas, no puedo remover a el reino de las tinieblas. Si yo ando en luz, bajo la luz de mi Padre Celestial, sí puedo remover el mundo de tinieblas en el que se pueda encontrar una persona. Y eso es liberación, ¿sí? Eso es liberación. Eso es autoridad espiritual dada por nuestro Padre Celestial para echar fuera demonios, ¿sí? Jesús le dijo a sus discípulos en una oportunidad, le dijo que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, ¿verdad? Donde él le hace mención a esta clase de género no sale si no es con ayuno y oración, ¿verdad? Pero el Padre nos hace mención de que eran géneros, ¿verdad? O de mayor rango, ¿sí? Pero, ¿qué le está dando a entender? Los discípulos no pudieron, mi amado hermano, para ese momento, ¿sí? Y Jesús le dio a entender, ¿verdad? Le dio armas espirituales. Le estaba diciendo, yo te he dado autoridad espiritual, usa la autoridad espiritual, ¿verdad? Y les quiso decir a ellos, ¿verdad? Ellos no pudieron por un momento, ¿sí? Echar fuera ese género. Pero Él le dio las bases y las herramientas para echarlo fuera, ¿sí? Él le dijo, ustedes tienen la autoridad espiritual, en otras palabras, ¿sí? Si había que hacer uso de eso, bueno, hagámoslo, ¿verdad? Pero le dio a entender la autoridad que tenían, ¿sí? La autoridad que tenían, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos, pues, entender para este tiempo, ¿sí? La autoridad que Él nos ha dado para seguir adelante. Hay muchas telas que cortar, hay mucho que avanzar en la visión, hay mucho que avanzar en lo profético, hay mucho que recorrer en cuanto a las palabras proféticas que Él nos ha dado. Y para eso se hace necesario muchas veces la autoridad espiritual para abrir el camino, para dispersar lo que tengamos que dispersar en lo espiritual, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús Hamachia le dio autoridad a los discípulos, ¿verdad? El Padre Celestial. Y como le dijo a ellos, son en una oportunidad, por tanto, y hacer discípulos, ¿sí? Le estaba diciendo, ustedes tienen la autoridad, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Se preguntarían ellos. Él solamente le dijo, por tanto, y hacer discípulos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo iban a hacer con la autoridad por él? Las herramientas, son las enseñanzas, todo eso ya venía también del Padre Celestial, ellos se tenían que planificar, pero nosotros tenemos la autoridad para ser discípulos, para discipular, para hablarle a una persona, para convertir a una persona y sacarla de ese mundo de tinieblas en el cual se puede encontrar y traerla a la luz, ¿sí? Jesús le dijo, y hacer discípulos, ¿sí? Así que no hay, pues, excusas. Si nosotros queremos hacer cosas para Dios, hagamos discípulos a los que Él nos mande, ¿sí? A los que Él nos mande, a los que estén preparados, a esa cosecha que Dios ya Él preparó. Mira, todos los días hay una cosecha, so que Él ha preparado para traerlo a sus caminos, ¿sí? Si algo he entendido es que no es en nuestra fuerza. Si Él nos manda a ser discípulos, pero también tenemos que ser sabios cuándo es el momento en que debemos tirar la red para que hallemos discípulos, ¿sí? Porque no todo el tiempo vamos a pescar, ¿verdad? En cuanto a discípulos, estoy hablando, ¿sí? Todo tiene un momento, todo tiene un tiempo, ¿sí? Podemos hacerlo en cualquier momento, pero no quiere decir que va a suceder en ese momento, ¿verdad? La pesca, ¿sí? Entonces, eso es importante entender, ¿sí? Dios tiene, ¿sí? Todos los días, pues, alguien preparado para que usted y yo lo hagamos un discípulo de Él. Es en su tiempo, ¿verdad?
es en su momento. Por eso vemos personas, iglesias evangelizando, eso está bien, yo lo felicito, es muy bueno, ¿sí? Pero también debemos entender que hay un momento, ¿sí? Para la pesca, para la cosecha, ¿sí? Pero Él nos demandó eso, nos dio esa autoridad espiritual y nos dijo eso. Por tanto, y hacer discípulos, ¿sí? Hagamos discípulos cuando Él nos mande, ¿sí? Cuando Él nos diga, discipula a esta persona, ve y habla con esta persona. Eso es hacer discípulos, hermano, ¿sí? En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Entonces, nuestro ejemplo de autoridad, ¿sí? ¿Quién es? Como les decía, Jesús, es Jesús, ¿sí? Y ya vamos a ver, vemos Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, verso del 27 al 33, voy a leer, ¿sí? Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, Jesús, ¿verdad? Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿sí? Y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Le estaban diciendo al maestro, a Jesús, ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? ¿Sí? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, ¿sí? Entonces, así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos, ¿sí? Entonces respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago las cosas, ¿sí? Jesús sabía con qué autoridad hacía las cosas, ¿sí? ¿Cuál era la autoridad dada de Jesús? Era la autoridad dada por el Padre Celestial, ¿sí? Pero vemos aquí cómo hicieron como sorprender al Maestro, a Jesús, a Yeshua HaMashiach, y le dijeron, allí estando él por el templo, ¿sí? ¿Con qué autoridad haces esto, verdad? Los principales sacerdotes, los escribas, le fueron y le llegaron, ¿verdad? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿Qué hacía Jesús? Jesús estaba sanando los enfermos, echando fuera demonios, estaba produciendo milagros, hacía milagros en el día de reposo, ¿verdad? Algo que era algo inusual para ellos, porque eso, el día de reposo, nadie podía hacer nada, y Jesús hizo cosas como esa, ¿verdad? Y ellos lo fueron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Y quién te dio la autoridad? Eh, qué nos dice el Padre Celestial? Usted y yo sabemos con qué autoridad la hacía Jesús. Es la autoridad dada por el Padre, es la autoridad dada por nuestro Padre Celestial, a nosotros también para hacer las cosas, ¿sí? Pero Jesús también fue astuto, ¿verdad? Y le dijo eso, bueno, si ustedes me responden esto, le citó lo referente a Juan, ¿verdad? Ellos también analizaron y dijeron, si respondemos esto, entonces ellos le dijeron, al fin, no sabemos. Jesús también le dijo, bueno, yo tampoco sé. Y le voy a decir quién me dio esta autoridad. ¿Sí? Así que, pues, así probablemente nos encontremos con personas. ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad tú haces eso? ¿Con qué autoridad tú quieres sanar a alguien? Hoy, ¿verdad? Como nos encontramos doctrinas, ¿sí? En las cuales también guardan esos días de reposo. ¿Con qué autoridad? Pero esa es la autoridad dada por el Padre Celestial, ¿sí? Dada por el Padre Celestial. Como decía, es nuestro mayor ejemplo de autoridad. Yeshua HaMashiach nos mandó a hacer milagros, a hacer prodigios, no digo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Los milagros, las sanidades, ¿sí? Entonces vemos que tenemos esa autoridad, echemos mano de esa autoridad, ¿sí? Y cuando nos diga alguien sobre con qué autoridad vienes tú y quién le dio esa autoridad, bueno, ahí está la respuesta, ¿sí? Nos la dio nuestro Padre Celestial, ¿sí? Nos la dio nuestro Padre Celestial. De seguro que nos vamos a encontrar con sacerdotes, con escribas, con ancianos de este tiempo, ¿verdad? Con inconversos, con impíos que nos van a decir, ¿qué autoridad tienen ustedes? ¿Quién se la dio? ¿Con qué autoridad tú dices que vas a hacer una sanidad? Vas a hacer un milagro con la autoridad dada por nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y también
como decía, vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos 13, capítulo 13, verso 17, lo que tiene que ver con la autoridad, eh, de nuestras autoridades espirituales, ¿verdad? La autoridad de nuestros padres espirituales. Vemos en Hebreos 13, 17, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar a cuenta para que lo hagan con alegría, ¿sí? Y no quejándose porque esto no es provechoso, ¿sí? Entonces, algo muy importante también es entender en estos tiempos que nosotros tenemos autoridades espirituales a las cuales debemos sujetarnos, ¿sí? Dice allí la palabra, obedeced a vuestros pastores, ¿sí? Porque ellos velan, porque por vuestra alma, por vuestro bienestar, porque ellos estemos bien, ¿verdad? Porque seamos bendecidos, porque seamos prosperados, porque no estemos caminando en mundo de tinieblas, sino en un mundo de luz, ¿verdad? Es todas esas cosas hacen nuestros pastores, padres espirituales, como usted desee llamarlo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas no reconocen el trabajo arduo de un pastor, el trabajo arduo de un padre espiritual, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Pues muchas veces, bueno, vienen contra ellos, ¿verdad? Y lo que hacen es quejarse, ¿verdad? La palabra dice allí, no quejándose, porque esto no es provechoso. No podemos, ¿qué hacemos con quejarnos? ¿O qué hacemos con juzgar, ¿verdad? Autoridades espirituales, ¿verdad? No es lo correcto, lo dice allí la palabra, no lo digo yo. No debemos quejarnos de un padre espiritual, ¿verdad? Si está haciendo la cosa bien o no. Fue el padre espiritual que nuestro Dios puso allí, ¿verdad? Para guiarnos, ¿verdad? Como padres espirituales. Algo sí importante de tener en cuenta es que debemos discernir, ¿verdad? O saber quién es un padre espiritual, quién es una autoridad espiritual y quién no. ¿Sí? La palabra de Dios también hace mención de que se levantarán falsos profetas, ¿verdad? Incluye también falsos maestros, falsos pastores, evangelistas, ¿sí? Entonces también debemos ser sabios eh, para saber si una persona te dice yo soy una autoridad espiritual. Bueno, a eso hay que verlo, ¿verdad? Hay que discernirlo. ¿Sí? Eso se ve fácilmente, ¿sí? Sin necesidad de forzar diciendo que eh, es una autoridad espiritual. Eso también debemos entenderlo. Como decía, muchos van a aparecer falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Entonces, lo importante es discernir y saber, ¿verdad? Y pedirle al Padre Celestial y entender y respetar nuestras autoridades espirituales, pastores, obedecerlos, ¿verdad? Porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, sobre la base de eso, yo quería hablar, la autoridad espiritual dada por nuestro Padre Celestial a nosotros para hacer lo que Él nos ha mandado hacer, ¿verdad? Para producir milagros, para producir señales, para abrir camino cuando tengamos que abrir camino. Por ejemplo, el caso de Moisés. Dios le había dado la autoridad a él, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés? Echó mano de la autoridad espiritual, abrió el mar rojo, pasaron ellos y murieron los egipcios. ¿Qué hizo Moisés? Echó mano de la autoridad espiritual dada por nuestro Padre Celestial. ¿Qué hizo Moisés? Hizo una señal allí dada por Dios, ¿verdad? Dios usó a Moisés, pero fue por la autoridad que él le dio, ¿sí? Moisés hacía cosas por la que, con la autoridad que Dios le daba, convertía el agua en sangre, todo eso, ¿verdad? Trajo las plagas, las 7 plagas, pero fue Dios usando a Moisés, ¿verdad? Entonces, sobre la base de eso, pues echemos mano de nuestra autoridad espiritual, hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer, so, hagamos milagro, caminemos en lo profético, caminemos en la visión, porque el largo camino queda, ¿verdad? Seguimos en batalla, seguimos caminando pro de la meta, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús y reconozcamos nuestras autoridades espirituales, obedezcamos y bendigamos a nuestras autoridades espirituales en el nombre de Jesús. Así que me despido, mis amados hermanos, esta gran audiencia de esta emisora Busco en Ti y de este su segmento de su espacio Dios de lo imposible. Les bendigo como siempre en el nombre poderoso de Jesús
Chao, chao, muchas bendiciones.